Hoy, 18 de julio, nuevo aniversario de la Jura de la Constitución. Y para hablar de este acontecimiento histórico, mirá qué lujo que nos damos. El doctor en filosofía, investigador, docente, historiador, ex embajador ante el Vaticano, Mario Cayota, una vez más, como todas las semanas, pone la mañana en camino. Buen día, bienvenido, Mario. Buen día, que realmente es a pesar del frío, es un muy buen día. Está soleadito, ¿no? Sí, es yo diría que un espléndido día de invierno, ¿no? Bien, andás a ver si no se parece, de acuerdo a los testimonios que nos han dejado los pintores, no había fotografía, pero con esa mañana soleada, ¿no? Esa jornada soleada muy probable. De la Jura de la Constitución. Sí, porque en los cuadros se ve un día luminoso. Eso, ¿no? Sí, así que... Banderas de Brasil, de Inglaterra. De Inglaterra, sobre todo, ¿qué tenía que estar haciendo esa bandera ahí? ¿No? Bueno, ya vamos a ver por qué. A ver, ¿cómo nos colocamos frente a este acontecimiento histórico? Aunque llueve, aunque implique llover sobre mojado. Sí. Mario, ¿por qué tiene la importancia que tiene? Y si es, según tu visión, una importancia justa, merecida, o debería revisarse. ¿Dónde nos colocamos? Bueno, esto requiere muchas precisiones, ¿no? En primer lugar, creo que está bueno recordarla porque es nuestra primera constitución, es la que organiza al Estado uruguayo, de manera que, más allá de las críticas que desde una determinada filosofía que yo tengo, que no voy a ocultar, se le pueden hacer, me estoy refiriendo a las críticas grandes a esa constitución, y también al hecho de no creer que con esta constitución se establece, se instituye la independencia del Uruguay. Bueno, yo creo que sí, que desde mi punto de vista, desde mi modesta óptica, creo que es importante recordarlos, hasta celebrarla, porque, como decía, es quien de algún modo articula, le da contenido al Estado uruguayo, aun cuando ya el Uruguay, y eso va a ser motivo del programa de hoy, aun cuando el Uruguay ya se había creado en el año 28, 1828. Convención Preliminar de Paz, ¿no? En la Convención Preliminar de Paz, y sobre todo cuando después se hace el canje entre Argentina y Brasil, y se establece efectivamente el Estado uruguayo y la Asamblea Constituyente. O sea, es muy anterior la Asamblea Constituyente a la Jura de la Constitución, que por otra parte es una jura simbólica, porque no es sin los rigores, diríamos así, que puede tener en un Estado moderno un plebiscito, porque además de jurarlo las autoridades del momento, tanto civiles como eclesiásticas, bueno, la jura el pueblo subiendo al estrado, sin ningún control, ¿no? Ahí podía estar cualquiera, o incluso en un descuido jurarla 2 veces a algún entusiasta de la Constitución. Así que esa jura de la Constitución tiene un valor simbólico, no ofrece ninguna garantía. Pero yo creo, Alejandro, que aquí tenemos que aplicar los principios hoy generalmente admitidos, pero que sobre todo los historiadores franceses famosos de una revista que se llamaba Los Anales, que Barrán ha tomado mucho de sus criterios, por ejemplo, sin quitarle méritos a este gran, eminente historiador uruguayo, cuando él, por ejemplo, ha estudiado el tema de la sensibilidad. Bueno, no ha hecho otra cosa, y no es poco el mérito de trasladar los criterios de los famosos historiadores que se aglutinaban alrededor de esta revista, los Anales, diríamos así, aplicar estos criterios al estudio de la realidad uruguaya. Digo esto para significar la importancia y la gravitación que en el mundo ha tenido esta corriente historiográfica muy amplia, porque
no se identificaba, tenía, diríamos así, su propia ideología, porque no se puede vivir sin ideología, Alejandro, pero tenía su propia ideología, donde incorporaba, por un lado, los aportes del liberalismo, del estructuralismo, pero también del marxismo, sí, y con eso, diríamos así, establecieron toda una corriente historiográfica sin sectarismos, porque, por ejemplo, reconocían la gran importancia que tuvieron allá en el siglo XVI, en el Renacimiento, los humanistas cristianos, muy olvidados, y sobre todo en el Uruguay ni siquiera muchas veces se sabe que existen. Pero bueno, yo creo que es importante enfatizar que esta corriente, ya en algo que hoy casi está en la tapa del libro, y de lo que creo que hablaba justamente Juan Raúl hoy temprano, sí, cuando se refería a los procesos, es decir, que no se puede analizar un hecho histórico en forma aislada, o sea, siempre forma parte de un contexto, de un proceso, porque junto a ser un contexto es también un contexto dinámico, de ahí que se puede hablar de proceso. Entonces, nosotros tenemos que ubicar la jura de la Constitución en este proceso, no podemos recortarlo, no podemos abstraerlo de este proceso. Y acá yo creo, Alejandro, que sería bueno dedicarle un programa más. Sí, cómo no. Sí. Libertad de cátedra. Bueno, muy Libertad bien. de columna. Bueno, sí. Y yo creo que a los escuchas puede gustarle también. No, y empezar primero a señalar la diferencia, que no me rasgo las vestiduras, porque la historia tiene su dinámica, como incluso ya lo señalaban en oportunidad ahora, hace un poco rato, de estar Juan Raúl aquí ante tus micrófonos. La historia tiene su dinámica también, entonces no debemos de rasgarnos las vestiduras, como decía, pero sí hacer precisiones, ubicar esta realidad, que es la jura de la Constitución, que hoy se está celebrando en el Palacio Legislativo, y me parece bien, bueno, en este contexto, y compararlo con el ideario artiguista. Es decir, Artigas nunca soñó un Uruguay independiente, pero es más, no es que haya pensado en un Uruguay asociado a la Argentina, no. Si uno analiza todos los documentos del artiguismo, ve que él a lo que aspiraba era a una gran nación en el Cono Sur. En este proyecto artiguista se incorporaba también al Paraguay, por ejemplo. Cosa que hoy generalmente eso no se sabe, porque hoy se ha generalizado bastante la idea de que Artigas pensaba en una integración con lo que hoy es la Argentina, que en aquel momento no existía. Pero no se habla de que también lo pensaba con el Paraguay, que la gran tragedia del Paraguay es que cuando llega el doctor Francia, que se autoproclamaba dictador, porque estaba muy identificado con toda la cultura del Imperio Romano, él mismo se declaraba dictador. Bueno, Francia, a diferencia de los primeros integrantes de las a su vez iniciales juntas paraguayas, él tiene un dilema: o la integración que le ofrecía Artigas, recalco esto, que le ofrecía Artigas, hay documentos, hay oficios donde Artigas le ofrece esta integración, o el aislamiento. Había solo dos caminos para el Paraguay, y Francia opta por el aislamiento, que no en lo inmediato, pero con los años va a tener un desenlace trágico que va a terminar, como sabemos, en la guerra de la Triple Alianza. El aislamiento al Paraguay lo lleva a la guerra y a la hecatombe, a esa especie de gran tragedia griega que va a vivir el Paraguay por la coalición de Argentina, Brasil y Uruguay, que fue arrastrado.
y que no consiguió absolutamente nada, solo que el general Venancio Flores, cómplice de esta agresión entre hermanos que se dio, bueno, consolidara su poder en el Uruguay. Pero porque nosotros no conseguimos otra cosa. Brasil, de un gran tarascón, se llevó el norte del Paraguay, y Argentina, en otra mordida, se llevó el sur. Extraña manera de liberar a ese pueblo, porque la razón que se daba era esa, ¿no? Que se le iba a liberar de la tiranía. Pero bueno, volvamos al proyecto artiguista. Volvemos luego de la pausa. ¿Cómo ¿sí? no? Con mucho Estamos gusto. con Mario Cayota, estamos en el 98.7. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Hablamos de la Jura de la Constitución a 187 años de ese acontecimiento, y vos también de algún modo suscribías la idea del proceso. Sí, totalmente. Ahora, es un proceso que desemboca, por usar un término nada más, porque esto continúa en la Jura de la Constitución, que a todas luces parece alejarse en muchos aspectos de lo que podríamos llamar el ideario artiguista, ¿no? Sí, yo creo, no? Sí, total, es así. No. Prácticamente están las antípodas del ideario artiguista, porque no solamente está en contradicción con el proyecto político de Artigas, sino con su ideario social, como vamos a ver en el próximo programa. Ya lo anunciamos, con tu permiso, ya anunciamos. Perfecto. Que el martes próximo vamos a analizar, diríamos así, el ideario social subyacente en la Constitución de 1830, porque muchos de los críticos de la Constitución de 1830 se refieren a la contradicción con el ideario político de Artigas, pero muy pocos, diríamos así, a este olvido del ideario social artiguista, que está clarísimo cuando uno lee los artículos de la Constitución de 1830, que se inspiran en un liberalismo, yo diría que es salvaje, ¿no? El neoliberalismo no existía en esa época, pero bien podría decirse que la Constitución de 1830 está inspirada diríamos así, en un sentido amplio, en esa visión económica, social propia del neoliberal, de lo que hoy llamamos el neoliberalismo. Pero eso lo vamos a ver el martes que viene. Yo lo que ahora quería resaltar era la posición de Artigas en relación a esto. Artigas no solamente quería una integración con lo que después, recalco, con lo que después fue la Argentina, sino también con Paraguay. Y que me perdonen los hermanos brasileros, también con Río Grande. Él pensaba, formando parte de esta gran nación en el Cono Sur, tenía pensado que formara, porque incluso hasta cuando surgió el Uruguay, no se decidió que Río Grande perteneciera al Brasil. La prueba está que esta extraña independencia del Uruguay surge sin fijar nuestros límites. Extraño país que no tiene límites, ¿no? Bueno, y esta experiencia no hay que recurrir a los documentos, es decir, yo creo que muchos escuchas tienen que haberla tenido cuando van a Río Grande. Yo, por ejemplo, una vez voy a un congreso de historiadores y después me llevan, ¿cómo se llama? Un espeto corrido. Sí. Bueno, con espectáculos de riograndenses, gaullos, y los compañeros del congreso me dicen: ahora usted va a ver, você va a conocer la cultura gaulla. Y yo quedé pasmado, porque realmente hasta el zapateo era el usado por nuestros gauchos, por los como, o sea, todo Río Grande
es gaucho, más que gaullo, hasta el cimarrón, la manera de vestirse, el modo de usar el facón, las botas, los sombreros, todo es gaucho. O sea que Río Grande era nuestro, porque así además está señalado por los convenios que firmaron, los acuerdos que firmaron en su momento el imperio del Brasil con la corona, el imperio portugués, Claro. portugués, me corrijo, con la corona española. Entonces, pero además hay textos muy claros en el artiguismo, no son lucubraciones de historiadores revisionistas. Por ejemplo, la tan conocida instrucciones, la tan conocida llamada, este documento, Instrucciones del año 3, en el artículo segundo, habla de un Estado, y en el Estado están todas estas provincias que conformarían esa república. Es cierto, y esto es una cosa muy importante, que lo que Artigas siempre reivindicó fue la soberanía, pero la soberanía es algo que tenemos que distinguir de la independencia. Claro. Una cosa es la soberanía y otra cosa es la independencia. Por la soberanía uno se puede integrar precisamente en una decisión soberana, libérrima, a una gran nación, eso es lo que proponía Artigas. Siempre defendió la soberanía justamente de los pueblos libres, pero no la independencia. Al punto, por ejemplo, que en otros documentos lo dice, pero con una contundencia que no admite duda, ¿no? Cuando, por ejemplo, se escribe con el general Rondó, que era el delegado del triunvirato porteño, o sea que tenía una investidura oficial, allá en 1813, después de las instrucciones, le dice, y voy a leer textualmente, Alejandro, a ver, que no me aleje del micrófono. No, estoy bien. Bueno, la provincia oriental entra en el rol de las demás provincias unidas. La provincia oriental, el Uruguay, es una parte integrante del Estado denominado Provincias Unidas del Río de la Plata. Uh-huh. Y después dice, esto, y esto es importantísimo también rescatarlo, esta integración no se da por obedecimiento, sino por pacto. Es decir, es un acto soberano de la provincia oriental. Pero agregará, esto ni por asomo se acerca a una separación nacional. O sea, somos soberanos, pero no somos independientes, porque lo queremos, porque diríamos en una frase común, porque se nos antoja, sí. Porque así se nos ocurre, nos integramos a esta gran nación. ¿Qué texto citaste entonces? Ahí está, es un texto al general Rondó después de las instrucciones, en 1830. Y dice Artigas, ni por... No, 1813. Perdón, no, 1813. 1813. Dice, ni por asomo se acerca a una separación nacional. Contundente. Y otro texto, ¿no? También cuando los delegados del gobierno porteño, ¿no? Mariano Amaro y Francisco Candioti, que Candioti era amigo de Artigas, buscando un acercamiento entre las partes, doy la fecha y todo, el 23 de abril de 1814, 23 de abril de 1814, le ofrecen, para resolver el problema y el gobierno porteño sacárselo de encima, Artigas, le ofrecen la independencia a la banda oriental. Y en esta oportunidad Artigas la va a rechazar tajantemente. Dice, esta independencia que nosotros pedimos no es una independencia nacional. Por consecuencia, ella no debe considerarse como bastante para separar de la gran masa de las provincias a unos ni a otros pueblos, ni a mezclar diferencia alguna en los intereses generales de la revolución.
Ahora, esto no debe de confundirse con que ya, aquí se ha hablado mucho de eso, incluso otros invitados, esto no debe confundirse con que seamos argentinos. Es una realidad muy distinta la Argentina que se ha plasmado posteriormente. Es como imaginarse, por ejemplo, Artigas tomando una conocida bebida refrescante de hoyo, por no hacer propaganda, o tomando un avión. Son interpolaciones que no corresponden. O sea que una cosa es que Artigas no se imaginara este Uruguay, que hoy es una realidad histórica que tenemos que asumir, que yo no cuestiono, por ejemplo, pero, como decía el gran cómico y filósofo argentino Luis Sandrini, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, que estaba enunciando nada menos que el principio aristotélico de no contradicción, ¿no? Con esa frase. Pero no confundamos. Y después, porque tenemos un poquito de tiempo, me parece. Sí, estamos bien. Sí. Yo querría enfatizar la importancia del año 28. ¿Por qué fue tan importante? Ahí está, excelente pregunta. ¿Por qué fue tan importante? Es importante porque allí, precisamente, ¿no? O sea, año 28, Artigas en el Paraguay ya hace 8 años, ¿verdad? Sí, está muy bien esa ubicación, está muy bien esa precisión. Entonces, en el año 28, la lucha entre Argentina y Brasil, digamos las cosas como son, para quedarse con el Uruguay, ¿no? Es un combate bélico incluso, ¿no? Y allí aparece Inglaterra, ¿no? y convence que se pongan de acuerdo después de, diríamos así, de muchas discusiones y de muchas negativas, tanto de parte del Imperio del Brasil como del gobierno argentino, para declarar nuestra independencia. Y allí entonces se llega a la famosa Convención Preliminar de Paz, que es celebrada el 27 de agosto del año 28. Por eso la importancia del año 28. Allí la Convención Preliminar de Paz, donde se acepta, bueno, porque la dinámica histórica había llevado a que ahora lo que se estaba planteando era la banda oriental, o para el Brasil, porque ya no era Portugal, era Brasil, o para lo que después sería la Argentina, ¿no? Pero que de alguna manera seguía llamándose Provincias Unidas. Y entonces, ahí aparece Lord Ponsonby, que es una figura de la cual en algún momento podríamos hablar, pues es una figura interesantísima, un hombre sumamente inteligente que vino a parar aquí al Río de la Plata por razones no políticas ni económicas, sino afectivas, porque era un hombre sumamente apuesto y que cortejaba, lo digo de una manera muy, diríamos así, prudente, cortejaba a una de las favoritas del rey. Y entonces, en una diríamos así, en una conducta muy británica, el rey lo destina aquí a estas tierras, ¿no? Cuando él era un diplomático de fuste, ¿no? Muy, diríamos así, apreciado en la corte, en las relaciones internacionales. La prueba está que después él será quien haga nacer Bélgica, con los mismos criterios que surge el Uruguay, como el famoso Estado tapón, ¿no, verdad? Sí. Ahora, este hombre, Lord Ponsonby... O sea, que lo mandan acá por ese motivo. Por ese motivo. Y acá él se da cuenta de la importancia de que el Uruguay sea independiente. Aprovecha esa rivalidad entre Brasil y Argentina. Y consigue a regañadientes de las partes,
consigue la famosa Convención Preliminar de Paz del 27 de agosto del 28, donde se establece la creación de este Estado independiente. Y el 4 de octubre, se canjea aquí en Montevideo este acuerdo. Por eso algunos sostienen que este es el comienzo de la independencia, porque de esta manera es que se constituye. No tenemos constitución, pero también, por ejemplo, después del 30 no vamos a tener límites, por ejemplo, ¿no? Así que esto no es un argumento de que el 4 de octubre del 28 no tengamos constitución. Precisamente el 4 de octubre es que se crea la Asamblea Constituyente para hacer la Constitución. O sea, extraña situación esta, si no somos ya país, que se establezca la Asamblea Constituyente, que en San José, después se trasladará a Canelones, empieza a trabajar la Constitución. Ahora, es cierto que la banda oriental siempre tuvo un perfil propio, que se distinguía de, por ejemplo, Buenos Aires, que se distinguía también del propio Brasil, pero muchas provincias argentinas, por ejemplo, también se distinguían y de manera sobresaliente de por ejemplo, Buenos Aires, Córdoba, el norte. Hoy mismo uno va al norte, ¿no? Sí. Y ve una diferencia muy grande con Buenos Aires, ¿no? O sea, decir que el Uruguay que la banda oriental tenía su propio perfil, es exacto, es verdad, pero ese perfil no amerita que fuera independiente. Pero se ve que ameritó. Sí, pero fuimos independientes y lo seguimos siendo, ¿no? Sí, no, y ahora es un hecho. Pero quiero decir, sobre esto, pues me encanta que la semana que viene sigamos, porque además ya estamos casi en hora, pero en todo caso yo recuerdo algunas expresiones que en la materia ha hecho como aporte, ¿no? Uno de los tantos necesarios que se requieren, Lincoln Maistegui Casas, y él decía que es obvio que el proyecto, por decir lo que tú decís, que se sabe y que no hay por qué ocultarlo, el proyecto artiguista en sí mismo no implicaba la independencia de Uruguay como un Estado propio, ¿no? Bueno, también es cierto que por más admiración que uno tenga por José Artigas, la tuya es notoria, explícita y reivindicada. En todo caso, tampoco significa que todo lo que haya dicho querido Artigas necesariamente es lo que hubiese tenido que pasar, ¿no? No, lo que yo creo que era un proyecto, pero eso es una opinión, como hay otras, ¿no? Yo creo que era un proyecto más acertado que este. Ahora, porque este era el proyecto que es cierto, se pudo concretar, porque había una base que era esa idiosincrasia del oriental, ese perfil, por eso se pudo llevar a cabo. Pero yo te quiero leer, ya estamos casi al término, pero yo te quiero leer, sin perjuicio que después sigamos leyendo el martes que viene otros textos. Por ejemplo, lo que dice este famoso Lord Ponsonby, ¿no? Que escribe a la Cancillería británica, ¿no? El 13 de octubre del 28, fíjense, es prácticamente cuando se está gestando nuestra independencia, y le dice: yo creo que el gobierno de Su Majestad Británica podrá orientar los asuntos de esta parte de Sudamérica como le plazca. Es de una fuerza, de una contundencia, ¿no? O las cartas que se le escribían a Lavalleja, ¿no, verdad? Que era uno de los socios era sobrino, acortando la cosa, el sobrino de Lord Ponsonby, y le escribe pidiéndole, tratándole de convencer en poco antes del 28 de que acepte la independencia, porque Lavalleja no la quería. Entonces, hay muchos documentos que vamos a seguir, me parece conveniente, analizando el martes que viene, que muestran la influencia decisiva que en esto tuvo Inglaterra, sin perjuicio de que, esa realidad que en su momento fue artificial, sobre la base de
una contextura sociológica real, bueno, después se consolidó y hoy somos lo que somos. Eso que surgió por convenio, de modo totalmente artificial, bueno, hoy se ha hecho una realidad de la que disfrutamos y que tenemos que defender por otra parte. Y que está bien, termino, que entonces hoy en el Palacio Legislativo se celebre la jura de la Constitución. Mario Cayota, en La Mañana en Camino.